¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar del macroentorno del marketing. El macroentorno son esas fuerzas no controlables que afectan tanto a la compañía como a todos los actores del microentorno del marketing que ustedes ya estudiaron. Dudo que hayan terminado de leer, pero los tienen que tener leídos. Entonces, el macroentorno afecta al microentorno y a mi trabajo en la compañía. A cualquier compañía, a cualquier persona que trabaja en relación de dependencia, a cualquier emprendedor, etc. Todos estamos bajo la influencia de estas 6 fuerzas principales del macroentorno. ¿Cuáles son las 6 fuerzas del macroentorno? El entorno demográfico, el entorno económico, el entorno natural, el entorno tecnológico, el entorno político, el entorno cultural. ¿Podemos controlar estas fuerzas como a los actores del microentorno? No. ¿Las podemos gestionar de alguna manera? No. Simplemente podemos estar alertas a las mismas, estudiarlas, verlas venir, adaptarnos a las mismas, anticiparnos a las mismas. Eso sería ideal. Pero estas fuerzas son las que configuran las tendencias del mercado. Uno analizando qué pasa con la política de una sociedad, qué pasa con la economía, qué pasa con el entorno natural, qué pasa con las legislaciones, qué pasa con la cultura, uno puede ir como imaginando hacia dónde tiende a ir el consumidor. ¿Qué está decidiendo el consumidor? ¿En qué está cambiando el consumidor? Y gracias a eso yo me puedo adaptar si soy productor de un bien o de un servicio. La primera fuerza del macroentorno que vamos a estudiar es el entorno demográfico. La demografía es el estudio de las sociedades humanas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a sexo, ocupación, raza, nivel socioeconómico, entre ubicación geográfica, etc. Es el estudio de las poblaciones humanas. ¿Por qué me interesa? Porque estudiando cómo se va modificando una sociedad en cuanto a la conformación racial, por edades, estructura familiar, ocupación, nivel de estudios, uno puede entender mejor el segmento al que va a atender, uno puede llegar mejor a ese segmento, puede elegir mejor a qué segmento de esa sociedad va a atender. Ejemplos de cambios demográficos, del entorno demográfico, es la estructura cambiante de las edades de la población. No voy a ser extensa con esto porque es un tema muy trillado ya, pero sabemos que la población mundial está envejeciendo. O sea, por un cambio que también es cultural, es social, las personas están teniendo menos hijos, las familias tienen estructuras diferentes y la población a nivel mundial está envejeciendo. ¿Esto va a modificar los patrones de consumo en todo el mundo? Los patrones de gastos en todo el mundo, las comunicaciones en todo el mundo. Por ende lo tengo que conocer. No puedo desconocer que a nivel mundial la población está envejeciendo. Otro cambio demográfico importante es, por ejemplo, los cambios en la estructura familiar. Ya hoy la estructura familiar tradicional que veíamos en todas las comunicaciones hasta hace unos años no existe más, no funciona. No quiere decir que desapareció la familia, que es un valor y una creencia de la sociedad occidental que todavía es fuerte, pero la familia hoy es diferente a la que era la familia hace 10, 20 años, ni hablar de hace 50 años. La estructura familiar hoy es diversa, ya lo hemos hablado en clase. Hay matrimonios con hijos, sin hijos, ensamblados. Hoy una familia es una pareja con una mascota. Una persona sola con una mascota se llama familia. Las familias hoy son de parejas del mismo sexo, con hijos, sin hijos. ¿Esto modifica los patrones de gastos? Los patrones de gastos, sí, los niveles de gastos, las formas de comportamiento a nivel para realizar un gasto, sí. Se modifican ostensiblemente, se modifican las comunicaciones. O sea, se modifica todo, absolutamente todo. Entonces hay que conocerlo. No puedo incidir en eso, pero lo tengo que conocer, tengo que aceptarlo. Y me tengo que adaptar después a la hora de generar mi estrategia de marketing. Otro cambio demográfico importante son las migraciones, ¿no?
en las poblaciones, los cambios geográficos que se suscitan en las poblaciones, qué inmigración importante estamos teniendo en los últimos años en Argentina que no existía antes, y es sin precedentes lo que está ocurriendo, de venezolanos, que tiene que ver con crisis que están pasando en Venezuela ya hace unos años, crisis en Latinoamérica. En Estados Unidos, si hablamos de la diversidad de una población como la de Estados Unidos, tenemos una sociedad súper diversa de afroamericanos, chinos, hispanos, pero ojo, hace 10 años que las compañías en Estados Unidos empezaron a apuntar al mercado hispano. Compañías, estoy diciendo, desde Procter & Gamble hasta Harley Davidson, las principales marcas de comida de Estados Unidos, radios, canales de televisión, televisión por cable, y cometieron un grave error. Apuntaron al mercado hispano como si todos los hispanos fueran iguales, y les voy a mandar los videos y algunos avisos publicitarios que se tuvieron que levantar, son muy divertidos, pero que le pifiaron enormemente, porque no es lo mismo dentro de lo que es el mercado hispano como universo de consumidores, hablarle a los argentinos, que hablarle a los venezolanos, que hablarle a los cubanos, que hablarle a los colombianos. Entonces, cometieron grandes errores las compañías apuntando al mercado, al segmento de los hispanos como si fuese un segmento homogéneo. ¿Qué se hizo después? Se tomó a ese universo de hispanos y se lo segmentó. Entonces se armaron comunicaciones, avisos, programas, productos y servicios para colombianos en Estados Unidos, para venezolanos en Estados Unidos, para cubanos en Estados Unidos, etc. Pero bueno, los cambios geográficos, las inmigraciones, las migraciones son importantes. Otro cambio demográfico importante fue la salida de las familias y de las personas de los centros urbanos. Esa migración muy grande hacia los suburbios, y mucho más importante en los últimos tiempos, y que lo vemos nosotros, a los barrios privados. Esto reconfigura formas de consumo nuevas, servicios nuevos que se requieren, y desaparecen otros. Y son oportunidades de negocio. Tanto los cambios demográficos como los económicos, como los naturales, implican riesgos, implican amenazas para mi negocio, y también nuevas oportunidades si yo me sé adaptar y si soy creativo. Otros cambios importantes geográficos, no sé, piensen a nivel mundial, no sé, el tema de los refugiados a nivel mundial, que reconfiguran también las sociedades. Yo tengo un montón de ejemplos divertidos para darles, pero el mejor, que no lo tenía pensado, es el Mar de las Pampas. Mi vieja hace un montón de años construyó su casa, y su vecina era una señora, una mujer que vivía sola y que construía su casa casi a la misma velocidad que mi vieja, la terminó antes y se hizo una segunda casa. Y un día mi mamá se juntó con esta señora, una señora grande, tenía como 60 años, y le preguntó: ¿a qué te dedicas? ¿Cómo haces? Y ella le dijo: la verdad es que me las rebusco. Y encontré un segmento de mercado importante en Mar de las Pampas, en la época en que Mar de las Pampas hizo Mar de las Pampas, Mar Azul, Gaviotas. Dijo: encontré un mercado muy importante. En ese momento fue el auge de las construcciones, cuando creció y cuando nació Mar de las Pampas. Entonces eran todas obras de casas, todo en construcción durante todo el año, menos durante el verano. Y esta señora encontró un nicho. Los trabajadores bolivianos que trabajaban durante el año y volvían a Bolivia durante lo que era el periodo de verano en la Argentina. ¿Y qué hacía esta señora? Preparaba viandas para las obras en construcción, pero preparaba viandas adaptadas a ese segmento. Preparaba viandas de recetas de comida boliviana que le gustan a los bolivianos y que esos trabajadores no podían conseguir en el lugar. Aparte, imagínense comprar en Mar de las Pampas, ¿no? Lo que es de caro. Y después encontró otra beta, y ella iba a La Salada con su camioneta, se venía para Buenos Aires, compraba ropa. ¿Para qué? Se lo llevaba de vuelta a las obras en construcción, a los trabajadores de Bolivia, y ellos compraban ropa para regalarle a las mujeres, a sus esposas, a sus hijos. Se las compraban para los pedidos en los que volvían a Bolivia y después volvían a volver a Buenos Aires otra vez. Y esta mujer
encontró un mercado súper interesante y así se terminó las 2 casas que hoy alquila. Eso es demografía. Esa mujer estaba alerta a eso, a que todos los trabajadores de la construcción en lo que es la costa atlántica eran de Bolivia y que tenían una demanda muy particular y necesidades muy particulares que ella pudo satisfacer. Y le fue muy bien. El entorno económico. La segunda fuerza del entorno que no podemos controlar, pero que implica nada. Es uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta en el trabajo de marketing. Tiene que ver con el nivel de ingresos de la sociedad. Sabemos que el nivel de ingresos en todas las sociedades es escalonado, ¿no? Tenemos nivel de ingresos alto, medio, medio bajo y bajo. ¿A qué segmento vamos a apuntar? Nuestro segmento de mercados, en ese escalonamiento de nivel de ingresos, ¿dónde se encuentra? Porque eso me va a definir un montón de una parte muy importante del negocio. Factores económicos. El nivel de ingresos implica un patrón de gastos, un tipo de gasto diferente. Crisis económica. ¿Puedo no advertir que la sociedad donde yo voy a trabajar está pasando una crisis económica? ¿Puedo no advertir que hay inflación? No. ¿Puedo no advertir que la pandemia que estamos transitando, la coyuntura esta de emergencia mundial que estamos transitando, implica modificaciones en los patrones de gastos y en los comportamientos de consumo de la población? No, porque creció ostensiblemente la compra y la venta de algunos tipos de productos y de servicios, cayó y desapareció la venta de otros. El mercado turístico desapareció, estamos todos cerrados, sin trabajar. Y hay otros que explotaron y que estaban haciendo eclosión. Las empresas que no tenían e-commerce no están vendiendo y las que tenían e-commerce siguen vendiendo. Las empresas de delivery, Uber Eats, Pedido Ya, Globo, están trabajando. Entonces, no puedo desconocer una crisis económica, no puedo conocer la situación económica de una sociedad donde yo estoy trabajando, porque los factores económicos implican un comportamiento de compra, patrones de compra diferentes, etc. Y por último, para esta primera parte del macroentorno, vamos a hablar del entorno natural. ¿Qué es el entorno natural? Es todo lo que tiene que ver hoy con el cuidado del medio ambiente y esta concientización que ya tiene años, no es una moda, es un cambio cultural, que tiene que ver con el amor por la naturaleza. Y tiene 3 factores fundamentales donde apuntan todas las estrategias de marketing hoy para los negocios, que tienen que ver con lo que valora la gente. 1, la escasez de materias primas. Segundo factor importante, la contaminación, las 3 R's, las famosas 3 R's del ambiente, del cuidado del ambiente. Y el tercer factor importante que tiene que ver con el entorno natural es la intervención gubernamental. ¿En qué? En la gestión de los recursos naturales. Hoy cada vez más la sociedad le exige a los gobiernos la intervención en todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Antes el gobierno no se metía, no había legislaciones duras como hay ahora. Hoy sí, no podemos desconocerlas nosotros. ¿Por qué? Porque nos cierran la compañía, nos multan o nos comemos un escrache, en el mejor de los casos, en redes sociales y en el entorno digital. Todo implica un riesgo. Entonces, esta tendencia que tiene que ver con el cuidado del ambiente, con la concientización que los recursos naturales son finitos, ¿no? y que hay que cuidar a la naturaleza porque es frágil la naturaleza, implica un montón de modificaciones en el comportamiento de las personas, en los patrones de compra, en las elecciones de compra que hace el consumidor. Y es uno de los segmentos más grandes que hay hoy en los mercados. El segmento de las personas que están preocupadas por el cuidado del ambiente. Y esto se ve plasmado en todas las industrias hoy a nivel mundial. En el turismo tenemos los hoteles verdes, los hoteles sustentables, con etiquetas verdes, que reciclan, que reutilizan las aguas, que utilizan energía solar, que tienen pequeñas prácticas de sustentabilidad en sus hoteles.
tenemos el turismo sustentable, tenemos el transporte sustentable, tenemos las empresas que tienen los envases reciclables, y acompañado por todo lo que es el entorno natural y todo lo que implicó en las modificaciones del comportamiento de las personas que no podemos desconocer, tenemos también el marketing social, que son las causas sociales. Son empresas que en sus estrategias de marketing incorporan alguna causa social. Y también el marketing de causa, alguna causa muy importante, puede ser la lucha contra el cáncer infantil, celíacos, accesibilidad, etc. Hoy las compañías están elaborando estrategias que tienen que ver con el marketing ambiental, social o de causas. ¿Por qué? Porque la población está preocupada por la sociedad, por infinidad de causas diferentes y por el ambiente. Entonces, ¿controlamos estas fuerzas del macroentorno? No las controlamos, pero las tenemos que tener clarísimas. Clarísimas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adaptar nuestros negocios a estas fuerzas, a estas tendencias del mercado. Cuando digo tendencias del mercado, a estas tendencias de los consumidores a nivel mundial. 3 fuerzas. Terminamos con 3 más en un ratito.